Most of you know that I was born and raised in Cairo, Egypt. La mayoría de ustedes saben que yo crecí en Egipto. Bueno, él. With two exceptions, the grand majority of you have never seen Cairo Pero la mayoría de ustedes nunca ha estado en el Cairo. and have no idea how big of a city it is. Y no se dan cuenta una ciudad cuán grande es. After Mexico City, Cairo is the second largest city in the world, population-wise. Después de la Ciudad de México, Cairo es la segunda ciudad más poblada del mundo. 28 million people. Ahí viven 28 millones de personas. There are no houses, it's all buildings. No hay casas, nadie vive en casas, todo el mundo vive en edificios. And as my wife can tell you, they all look the same. Y puedo testificar de que todas se ven igualitos. And there is no instruction in English anywhere, so if you don't speak Arabic, you can easily get lost. Y no hay ninguna instrucción con letras latinas. Si no sabe leer árabe, hasta ahí llegó. Nevertheless, was such a humongous and highly populated city. Sin embargo, una ciudad tan altamente poblada, When I was growing up, there was still a very strong sense of community. con todo y todo, había un sentido de comunidad. And it's highlighted by the fact that Egyptians are a very passionate people. Y eso se puede notar con la pasión de los egipcios. I am taming myself. We're way more passionate than that. Ya lo domé un poco. Era más apasionado. But get a soccer game going and you'll see how an Egyptian I am. Vaya a una cocina, vaya a un partido de fútbol, vaya donde sea y van a ver, donde hay egipcios y van a ver cuán apasionados son. We're very passionate about everything in life. Todo les apasiona. In fact, yesterday we were meeting with a couple where the husband-to-be is Egyptian and the wife-to-be is American. Ayer nos estábamos reuniendo con una pareja donde el novio es egipcio y la novia americana. And I was trying to explain to the American young lady the passion of Egyptians so she can understand her fiancé better. Y estaba tratando de explicarle a esa muchachita americana a lo que se estaba metiendo. The louder we speak, the more interested we are in the topic. Mientras más interesados están en el tópico, más sube el volumen. The more emotion we put in it, the more we care about the subject. Mientras más les importa algo, más emoción le ponen al asunto. But that also has its danger, Pero también tiene su peligro, because emotions are hard to control. porque las emociones son difíciles de controlar. So in my teens, something happened in my neighborhood that I will never forget. Cuando era adolescente, algo pasó en su barrio de lo que no se puede olvidar. Argument, discussions, and heightened passion among teenagers is very normal. Las discusiones apasionadas entre los adolescentes es normal. And if you do not know about Egypt, Egypt has two major groups or two major religions, Christians and Muslims. Y si no sabe mucho de Egipto, hay dos grupos grandes, los musulmanes y los cristianos. 85% are Muslims, 15% are historical Christians. El 85% son musulmanes y un 15% es históricamente cristiano. And everybody is very strong in what they believe. Y cada uno es muy fuerte en su And a creencia. group of teenagers are discussing in the afternoon and passions are rising and they're starting to yell at each other. Y en una tarde, cuando un grupo de adolescentes está discutiendo y las emociones se van subiendo, And it's all about faith. todo es acerca de la My fe. religion is better than yours. Mi religión es mejor que My la tuya. prophet is better than yours. Mi profeta es mejor que el tuyo. And it's just rising the volume, Y sigue subiendo el volumen, calling the attention of the whole neighborhood. llamando la atención de todo el barrio. People from all their balconies are looking at what's happening. La gente sale a sus balcones para mirar lo que está pasando. Not the first time that something like that happened. No es la primera vez que algo así pasa, But that day something happened. pero ese día sucedió algo diferente. One of the kids got a knife and stabbed the other. Uno de los chicos sacó un cuchillo y acuchilló al otro. Police came and it was a big ordeal. La policía vino y se hizo un gran But problema. that incident changed our neighborhood, Pero ese incidente cambió nuestro barrio, impacted the culture around us. impactó la cultura alrededor nuestro. Till that day, we just played soccer every day together. It didn't matter if you're a Christian or a Muslim. Could care less. We were all friends. Hasta ese día todos jugábamos fútbol juntos en la calle, no importaba si eras cristiano o musulmán, éramos amigos. We would go to any of the apartments in our building and just ask the mama for dinner. We did not care which mom it is. She was the mom of everybody.
Nos íbamos de la casa del uno del otro a comer la comida y no nos importaba cuya madre era madre de todos los chicos del A barrio. very strong sense of community. Con un sentido de comunidad muy fuerte. One incident transformed it into us and them. Pero un incidente nos cambió entre nosotros contra ellos. Since that day, every family started telling their kids, you do not play with them, you only play with us. Desde entonces cada familia empezó a decirle, no juegues con ellos, solamente juegan We con los don't nuestros. gather with them, we are only on our end. No nos mezclamos con ellos, solamente estamos con los que son como nosotros. And that us and them started separating friends for a long time. Y ese nosotros y ellos empezó a separar amigos por mucho tiempo. That us and them separated families and neighbors for a long time. Y ese nosotros y ellos separó a los vecinos y a los amigos por mucho tiempo. Egypt is not the only example of us and them. Pero Egipto no es el único ejemplo de un país donde es dominante el nosotros y We ellos. see that everywhere in the world there is always an us and a them. En todo lugar que vamos, vemos siempre un nosotros We're y good, ellos. they're bad. Nosotros somos los buenos, ellos son malos. Our faith is better than theirs. Nuestra fe es mejor. We're more godly. Nosotros somos más santos. We're more compassionate. Nosotros somos más compasivos. We are right, they're wrong. Nosotros estamos bien, ellos están mal. Everywhere in the news, any country in the world that you can look at, there is an us and them. En cualquier país del mundo que usted mira, se va a dar cuenta que hay un nosotros y ellos. Fox News, CNN, Ya sea que mire Fox News o CNN or whatever you want to call it. o cualquier otro medio, I'm not going to go into depth in that, no vamos a entrar en eso. but I will say that that division between us and them is all over the world. Pero puedo notar que esa división entre nosotros y ellos está presente en todo el Because mundo. it's a spirit of darkness that the enemy have brought upon humanity. Es una oscuridad, tinieblas que el enemigo ha traído en la humanidad. He started it when he separated from God and wanted to start his own kingdom. Cuando el enemigo empezó eso, cuando él se quiso separar de Dios y comenzar su propio reino. Yet God always wins. Pero Dios siempre gana. And God became man in Christ and established his kingdom on this planet Y Dios hizo hombre en Cristo y estableció su reino en este planeta to stop the us and them, para parar el asunto to de nosotros solve y the ellos, problem, para resolver el to problema, unite all humanity together, para unir a toda la to humanidad, bring people from every color, every language, every culture as one in Christ. para traer a gente de toda lengua, tribu y nación como uno en Cristo. Because the reality is there is not an us and a them, there is only an us under the banner of Christ Jesus the Lord. Porque no hay un nosotros y ellos, sino un nosotros bajo la bandera de Cristo. Yet the enemy tried to always divide us and them. Pero el enemigo siempre trata de dividirnos a nosotros de ellos. And in Acts chapter 6, verse 1 to 7, we see an amazing story of that. Y en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, podemos ver una historia de esto. Would you read it with me? ¿Lo leemos juntos? Go ahead. El sumo sacerdote dijo entonces, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. So the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Brother and sister, chose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. This story have always puzzled me. Esta historia siempre me ha llamado la atención. Tiene demasiadas preguntas sin responder para mi gusto. It has way too many unanswered questions. Quizás una de las cosas que más me pregunto es quiénes son estos hebraicos y quiénes son los helenistas. One of the things that I ask myself the most is who were the Hebrews and who were the Hellenists? ¿Quiénes son las viudas? ¿De dónde han venido? Who were those widows? Where did they come from? ¿Por qué hay tantas viudas? ¿Estaban matando a los hombres ahí o qué? Why were there so many widows? Where were the men? Were they dying? ¿Qué estaba pasando en eso? What was going on? Pero la pregunta más grande que tengo de este pasaje But the greatest question I ask myself es lo que los apóstoles dijeron. is what the apostle said. Nosotros no podemos atender a las mesas. We cannot tend the tables. Así que vamos a buscar algunos que hagan ese trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. So we will look for people to do that job, and we will focus on the words and prayer. Honestamente, cuando leo este pasaje pareciera un poquito arrogante de parte de los apóstoles. And it seems a little bit arrogant from the apostle side. Nosotros solo vamos a orar y predicar. We will just pray and preach. Ustedes atienden las mesas. You serve the table. No suena bien. It doesn't sound good. Hace poquito Jesús había puesto de rodilla y lavado sus pies. Just not very long ago, Jesus had gotten on his knees and washed the feet of the disciples. ¿Cómo puede ser que ellos no quieran servir a las mesas? How does it come that they don't want to serve the tables? Bueno, tratemos de responder estas preguntas, ¿le parece? So let's try to answer some of these questions. Así que, primero, ¿cuál era la distribución diaria del pan? What does it mean that they were giving away bread every day? Eso no era la comida comunal de la que Travis hablaba. This wasn't the agape meal that Travis was talking about. Eso es el pan que se distribuía diariamente a todas las viudas que estaban en la ciudad. That was food that was distributed to the widows that were in the city. En aquel entonces no había un sistema de seguro social, There wasn't any social security. no había estampillas para ir a recoger comida. You couldn't get food stamps to get some food. La ayuda para las personas en necesidad era a través de las sinagogas. The help for people in need came through synagogues. Y muchas personas iban a la sinagoga cada día para recibir la comida para su día. And many people will go to the synagogues just to receive their portion for the day. Personas que no tenían recursos para comprar nada. People that didn't have any resources to buy any food. ¿Y de dónde venían todas estas viudas? And where did all these widows come from? Bueno, en aquel entonces había una convicción que morir y ser sepultado en la Tierra Santa aseguraba que participabas en la vida eterna. They had this belief that if you died and were buried in the Holy Land, then you will ensure your eternal life. Así que muchos judíos que habían emigrado toda su vida, cuando llegan a su vejez, volvían a la tierra prometida. So that's why many Jews that had immigrated to somewhere else in the world will come back at their old age to die in the Holy Land. Y la mayoría de ellos con muy pocos recursos. Many of them didn't have many resources. Pero mientras vivían los dos, como sea, se la batían. But when the husband was alive, they managed to get to stay alive. Normalmente el esposo fallecía primero. But men usually dies first. I'm not going to answer why is that. Let's just that for another sermon. Vamos a saber por qué es que los hombres se mueren primero después. Pero la realidad es que muchas viudas quedaban sin nadie que les puede ayudar. But that meant that widows will be
without anybody to help them out. Porque estas parejas se venían solas, sus hijos quedaban en el país donde estaban trabajando. Many of them had migrated by themselves, and their children were still in the land where they had emigrated. Así que las sinagogas se tomaron la responsabilidad de alimentar las viudas. So synagogues will take on themselves the responsibility to feed the widows. Pero había un número mucho más grande de las viudas que son del propio país, que son oriundas. But there was the widows that were born in, and were part of Jerusalem and Judea, Y como es natural, and as is normal, era más fácil tratar a aquellas que hablan el mismo idioma, so it was easier to deal with them that spoke the same language, que son de la misma cultura, that were part of the same culture, antes de ayudar o de proveer para aquellas que vienen de otro lado. that trying to help those that came from somewhere else. Esto es lo que generó el sentimiento de ellos y nosotros. And that generated a sense of them and us. Por eso el pasaje dice que los helenistas tenían una rabia o un enojo contra los hebraicos. That's why the Greeks had this resentment against the Hebrew men. Y es por eso que comenzaron a murmurar. And they started just gossiping about it. Y nosotros que estamos en Cristo por unos cuantos añitos sabemos que la murmuración es el cáncer de la iglesia. And we who have been in Christ for some time, we know that gossip is like a cancer for a church. No hay nada más destructivo para la unidad de la iglesia que la murmuración. There is nothing that is more destructive for a church than gossip. Estar en desacuerdo no disuelve iglesias. When we disagree, that doesn't break down a church. Pelear contra un punto de vista no destruye iglesias. To have a disagreement about a point of view doesn't destroy a church. Pero la murmuración sí. But gossiping does. Murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. When you gossip, you're talking bad about somebody that is not present at the moment. Confrontar a alguien cara a cara no tiene nada de malo. When you confront somebody face to face, that's not Es wrong. más, la Biblia nos habla de confrontar en amor. The Bible tells us to speak and confront in love. Pero saludar a alguien y ir detrás y hablar mal de él, eso es murmuración. But when you greet someone and then you go behind their backs and talk bad against them, that's gossip. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia And that's primitiva. exactly what was going on. Ellos estaban murmurando porque pensaron que no los atendían a sus viudas. They were speaking badly because they thought that their widows were not being served properly. ¿Por qué los apóstoles no respondieron diciendo, no se preocupen, nosotros lo vamos a resolver? Why did the apostles did not answer saying, "Oh, don't worry about it, we will take care of it"? ¿Por qué los apóstoles no se pusieron a trabajar? ¿Será que realmente no tenían tiempo para atender las mesas? Why did the apostles themselves don't take care of that issue? Did they really not have any time to serve those widows? ¿Será que Pedro y los demás apóstoles estaban orando y preparando el mensaje 60 horas a la semana? Were Peter and the rest of the apostles just praying and preparing a sermon for 60 hours a week? Eso es ilógico. That doesn't make sense. Entonces, ¿cuál es la razón? What was the reason? ¿Será que Pedro y los apóstoles eran arrogantes? Was Peter and the rest of the apostles too prideful to ¿No serve the tables? no querían rebajarse a la tarea de atender las mesas? They didn't want to step down to serve people? That also does not seem right. Eso tampoco parece cierto. Because we see in the life of the apostles a lot of humility and a lot of sacrifice for the sake of others. Porque vemos en la vida de los apóstoles mucho sacrificio y humildad por la vida de otros. So why did the apostles insist on delegating this service to others? ¿Por qué entonces los apóstoles insistieron en delegar este servicio a otros? Because the apostles were Hebrews. Porque los apóstoles eran hebreos. They were the accused party. Porque ellos eran los acusados. So they delegated the authority to the Hellenists, who are the grieving party. Así que ellos delegaron autoridad a los helenistas, que eran la parte agraviada. That was the wisdom of the Holy Spirit. Esa fue la sabiduría del Espíritu. We are not going to solve it. Nosotros no lo vamos a We're going resolver, to anoint you to be leaders. sino que lo vamos a ungir a We're ustedes gonna para que sean elevate líderes, you. sino que vamos a We're going to elevarlos, bring you to be part of the team. los vamos a traer para que sean parte del We're going equipo. to give you authority to solve the problem. Vamos a darle autoridad a ustedes para que resuelvan And el the problema. scripture says, and this pleased the whole congregation. Y la escritura nos dice que esto agradó a toda la congregación. Everybody felt good about this. Todos estuvieron de acuerdo con esto. Why do we know that
that they empowered the Hellenists? ¿Por qué sabemos que empoderaron a helenistas? Why we know that those 7 men were not Hebrews? ¿Por qué sabemos que estos 7 hombres no eran Because hebreos? of the beautiful names that they have. Por los nombres que tienen. These are not Hebrew names. Estos no eran nombres hebreos. These were all Greek names. Todos estos son nombres griegos. The first 2 are easy, Stephen and Philip. Los primeros 2 son los más fáciles, Esteban y Felipe. The others are much harder, Los otros son más difíciles. but they were all Greek names. Pero todos eran nombres griegos. The wisdom of the Holy Spirit was to empower the Greeks. Y la sabiduría del Espíritu Santo era empoderar a los griegos, give them leadership darles liderazgo to serve and solve the problem. para servir y ser parte de la solución del problema. And what happened was amazing. Y lo que sucedió fue sorprendente. Not only did the problem get solved, No solo que el problema se resolvió, verse 7 says, and the word of God continued to increase, and many priests came to faith in Christ. sino que el versículo 7 nos dice que la palabra del Señor seguía creciendo y muchos sacerdotes obedecieron a la fe. As a result to the unity, Como resultado de la unidad, as a result to solving the problem wisely, como resultado de resolver el problema con as a sabiduría, result of empowering leaders from another culture, como resultado de empoderar a líderes de otra cultura, as a result of keeping the unity of the faith, como resultado de mantener la unidad de la fe, many came to believe in Christ. muchos vinieron para creer en Cristo. The church at that point was already at 8,000. It was not a small church. Hasta este momento sabemos que la iglesia por lo menos tenía 8,000 personas, no era pequeña. But this is the first time that says many. That means more than the 8,000. Pero esta es la primera vez que no se los enumera la cantidad, sino que se dice muchos. Yet the most powerful thing in the verse says, and many priests of Judaism came to believe in Christ. Y la parte más poderosa e impactante es que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. It would be pretty amazing if next Sunday we have quite a few Buddhist monks that come and join La Casa. Sería muy impresionante si el próximo domingo muchos monjes budistas vinieran a la It would be casa. powerful to see several imams coming and congregating with us. Sería muy poderoso ver a muchos imams venir y congregarse con In that nosotros. context, that's what happened. Y en ese contexto esto es lo que está pasando. Why did the priests believe in Christ when they did this thing of empowering the Greeks? ¿Por qué los sacerdotes obedecieron a la fe cuando ellos empoderaron a los griegos? Because these priests had the exact same problem in their synagogues. Porque seguro que estos sacerdotes tenían el mismo problema en sus sinagogas. Gossip between Hellenists and Hebrews. La murmuración entre los hebreos y los helenistas. Cultural divide. División cultural. Us and them. Nosotros y We are ellos. better than them. Nosotros somos mejores que They don't ellos. care about us. A ellos no les importamos. Yet they had no solution for it. Pero no tenían solución para el problema. When they saw the church having a solution, Cuando vieron a la iglesia responder con una they solución, believed this is the true faith. entonces creyeron, This esta es la fe wisdom verdadera. comes from God and not from men. Esta sabiduría viene de Dios y no del hombre. And they ended giving up their life to Christ and being transformed by the power of the Y gospel. terminaron dando su vida a Cristo y siendo transformados por el poder del Evangelio. This is an important story for a multicultural church like us. Esta historia es muy importante para una iglesia multicultural como For la a nuestra. bilingual church that emphasized the importance of coming together and not having an us and them. Para una iglesia bilingüe que enfatiza el juntarnos y no tener una división entre nosotros y ellos. A church when one Sunday we celebrate Asia and Africa, and in the next that is coming very soon we celebrate Central America and Mexico. Una iglesia donde en un domingo celebramos Asia y el otro que viene pronto celebramos a Centroamérica. Can't wait for all the tacos. Ya estoy esperando los tacos. Coming on June 30th. El 30 de junio vienen los tacos. Look, even the billboard got excited about that. Hasta el letrero se emocionó. Déjelo ahí nomás, hermano. Nevertheless, Sin embargo, the lesson most important from us from this story lo más importante para nosotros de esta historia is not just about the unity of the believers. no se trata solo de la unidad de los creyentes. I believe that the most important lesson Yo creo que la lección más importante
that we need to understand que nosotros necesitamos comprender is that serving together brings unity. es que servir juntos trae unidad. Serving together brings unity. El servir juntos trae unidad. Teaching about unity doesn't do much. Enseñar sobre la unidad no hace mucho, Working together makes us united. pero el trabajar juntos nos une. When we set up together, and sometimes we don't understand each other, but we can just do sign languages. Cuando hacemos todo el montaje juntos y siempre nos entendemos y tenemos que entendernos a señales, It creates unity. crea unidad. When we prepare the coffee together, when we eat together, Cuando saludamos juntos, cuando preparamos el café juntos, whatever your area of service is, when we serve together, we blend together. cuando servimos juntos, nos interconectamos. When we serve together, we reject the loud, terrible ideas of the world of us and them. Cuando servimos juntos, estamos rechazando la ideología del mundo de nosotros contra ellos. We reject that one culture is better than other, that one language is better than other, than what color is better than other. No, we are all the same in Christ. Rechazamos la idea de que una cultura es mejor que la otra, que un idioma es mejor que el otro, que un color es mejor que el otro. When we serve together, we have no time for gossip. Y cuando servimos no tenemos tiempo para los chismes. Only idle people have time for gossip. Solo la gente pequeña tiene tiempo para chismes. Busy people have no time for gossip. La gente ocupada no tiene tiempo para andar chismeando. We serve together, Servimos juntos we will stay united as a church. y nos mantenemos unidos When como we iglesia. stop serving, it is so easy to change our mindset. Pero cuando dejamos de servir, es fácil cambiar nuestra mentalidad. But I want to take the next few minutes and share with you what I believe are the most implications of the story. Pero quiero pasar los siguientes minutos hablando de las implicaciones de esta historia. We explained the story, Hemos explicado la historia and we explained that the heart of the story is that serving together brings unity. y hemos explicado que al corazón de la historia es que el servir juntos trae unidad. But what are the implications of this story? Pero ¿qué otras implicaciones podemos ver en esta Why historia? does the author of Acts put it right there? ¿Por qué el autor del libro de los Hechos la pone ahí? First implication, La primera, God promotes servants, not attendants. Dios promueve a los siervos, no a los que asisten. God promotes servants, not mere attendants. Dios promueve a siervos, no asistentes. These 7 started serving the tables, Estos 7 empezaron a servir a las mesas. pretty much like making coffee on Sunday morning. Era hacer café los domingos. But if you feel tired of making coffee, they were doing that for 8,000 people. Y si se cansó de hacer café, esto lo estaban haciendo por 8,000 personas. All of my team that is going to do the Celebrate the Nation on June 30, Los que van a estar cocinando para celebrar a las naciones en junio, you're going to prepare food for 200 people. tienen que preparar comida para 200 personas. Be happy that it's not for 8,000 people. Alégrese que no somos 8,000. They had to do that on a daily basis. Y tenían que diariamente. Of course, it's not that the 7 did it by themselves for 8,000 people. Por supuesto que no eran los 7 alimentando a No, they 8,000. trained others to help them. Con seguridad que tenían equipo. But what we see in the scripture, Pero lo que podemos ver en este pasaje, chapter 6, 7, and 8, del 6, el 7 y el 8, God promotes these people. es que Dios promueve a estas personas. They start serving, Empezaron sirviendo, but then we see that Esteban became filled of the Holy Spirit and started preaching the gospel with amazing signs and wonders. pero en el siguiente capítulo vemos cómo Esteban, que había empezado sirviendo las mesas, él empieza a predicar el evangelio con poder, con señales y prodigios. He started serving widows with bread, and God used him with power. Él empezó sirviendo a las viudas con pan y Dios lo usó con poder. And he had great authority from God. Y tenía autoridad de parte de In Dios. fact, he preached the most prolific sermon in all the book of Acts. De hecho, predica el sermón más prolífico de todo el libro de los Hechos. Quite frankly, Stephen's sermon is way better than Peter's sermon. Si lo analizamos, el sermón de Esteban es mejor que el de Pedro inclusive. Where did that come from? ¿De dónde salió todo The eso? anointing of the Holy Spirit came La on him. unción del Espíritu Santo vino sobre él. But honestly, I believe that Esteban also went to foundations class. Yo también creo que Esteban fue a la clase de fundamentos. Because when you read chapter 7, his sermon is the entire Bible in one sermon. Porque si lee el capítulo 7, es la clase de fundamentos en un sermón. It's a meta narrative of scripture
scripture in one sermon. Es una metanarrativa de la Biblia en un sermón. So for all the future Stevens, Foundations is coming. Así que para los que están preparándose, los futuros 7, ya viene Fundamentos. This fall in a church near to you, no, it's here in Nashville. Este verano tendremos nuestra clase de How Fundamentos. important it is to know the scripture, Qué importante es conocer las to be Escrituras. trained in the word of God. Es conocer la palabra de Dios. Stephen started as a servant, Esteban empezó como siervo. and rapidly God lifted him up to be a preacher of the gospel. Dios lo levantó para ser un predicador del Evangelio. And I know that excites a lot of people Yo sé que eso emociona a muchos. because we all want to lead. Todos queremos dirigir. See, in the kingdom of God, you serve till you lead. En el reino de Dios servimos, luego lideramos. Then when you start leading, you serve even more. Y cuando empieza a liderar, sirve aún más. Because all of us are called to serve and lead. Porque somos llamados a servir y liderar. Yet it's not in our hand to lead. Pero no está en nuestras manos el liderazgo. It is to serve. Pero sí lo está el servir. You start serving, Usted empieza and sirviendo. God has his eyes on you, and he calls you Dios up to tiene leading, sus ojos sobre usted y Dios lo llama a dirigir. which is a great blessing. Y es una bendición. It's an honor to be a preacher, to be an evangelist, to be a leader in the kingdom of God. Es un honor ser un predicador, un evangelista, un líder en el reino de The Dios. second implication of this story Pero la segunda implicación de esta is historia that leading usually has a sacrifice. es que el liderar siempre implica sacrificio. See, Stephen became a great preacher Esteban se volvió un gran predicador, and also the first martyr of the church. pero también el primer mártir de la iglesia. He was not martyr because of his serving the widows. Él fue martirizado no por servir a las He was a viudas, martyr because of his preaching of the gospel. sino por predicar el evangelio. While he was serving the tables, nobody thought about him. Cuando estaban sirviendo a las viudas, nadie los peleaba. Nobody cared about what he was doing. A nadie les rechazaba lo que estaban But when he haciendo. started leading and preaching and praying and miracle happened, now Pero he got cuando in trouble. empezó a liderar, a predicar, a hacer milagros, entonces hubo oposición. Leadership implies sacrifice. El liderazgo implica sacrificio. Hopefully not martyrdom, but it looks like it is one of the possibilities. El Señor no permite que sea martirio, pero puede ser una de las posibilidades. That is not what I'm looking for. I'm not saying, Lord, I'm going to lead till I become a martyr. I don't think that way. No pienso que por dirigirme va a volver un mártir. But if you lead in the kingdom of God, you got to understand there are sacrifices. Pero si dirigen el reino de Dios, tiene que entender que hay There sacrificios. is pain. Hay dolor. There is a sacrifice to be made. Hay sacrificio que se tiene que And in hacer. Stephen's case, it was the ultimate sacrifice to die for the sake of Christ. Y en el caso de Esteban fue el sacrificio máximo de morir por la causa de Cristo. Can we read together what he said just before he passed on to heaven? Y podemos leer lo que dijo justo antes de entrar al cielo. That's verse 54. Acts 7:54. En Hechos 7:54. 55. I'm sorry, 55. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Last week, our preacher told us no one is persecuted for their inner faith. El anterior domingo dijimos de que nadie es perseguido por una fe interna. We are persecuted when we vocalize our faith. Somos perseguidos cuando vocalizamos nuestra fe, Yet we are called to vocalize our faith. pero somos llamados a vocalizar We nuestra are fe. not called to get entangled in the fights of this world.
No somos llamados a meternos en las peleas de este mundo. We're not called to get and solve the political issues of the world. No somos llamados a resolver los problemas políticos de este mundo. Frankly, there are no solution for them. Creo que no hay solución para There's only ellos. one solution for our world. Porque solo hay una solución para nuestro There's only mundo. one government that can solve this world. Hay solo un gobierno que puede cambiar este mundo. Jesus coming in his glory and establish his eternal kingdom on this planet. Jesús veniendo en su gloria y estableciendo su It's reino the kingdom eterno. of God that's going Es to el solve all the reino de problems. Dios que va a resolver los problemas. We are not called to solve the problems of the world. No somos llamados a resolver problemas políticos. We're called to preach the gospel. Somos llamados a predicar el evangelio. And sometimes we'll be applauded, Algunas veces seremos aplaudidos and sometimes we'll be attacked, y otras atacados. and sometimes we'll be martyred for the sake of Christ. Y algunos serán mártires por causa I de know Cristo. that persecution and martyrdom is a far and foreign concept for those of us who live in America. Para nosotros que vivimos en los Estados Unidos, la persecución puede ser una idea extraña. But for those of us who come from other parts of the world, Pero we aquellos que understand vienen de otras partes del mundo lo saben muy bien. it. There are still churches being bombed in many areas of the world. Hay muchas iglesias siendo bombardeadas en muchas partes del There are mundo. still Christians being burned for their faith in different Hay parts of the world. creyentes siendo quemados por causa de su fe. Christianity is the most attacked religion in the world El cristianismo es la religión más atacada en el mundo. because Christianity is the only religion that proclaims another sovereign king. Porque el cristianismo proclama un rey soberano. Not a religion or an ideology. No simplemente una religión o una We ideología. preach a different king. Predicamos a un rey diferente. So a second implication of this story is that serving leadership comes with a sacrifice. Así que la segunda implicación de esta historia es que el liderazgo implica sacrificio. But a third implication is that serving leads to a greater anointing. Pero la tercera implicación es que el servicio nos lleva a una unción mayor. Philip, Stephen, and the other 7, they were all anointed by the apostles. Los 7 diáconos fueron ungidos por los They apóstoles. received authority and leadership. Recibieron autoridad y liderazgo. As they served, many of them received a greater anointing from the Holy Spirit. Pero al servir, ellos recibieron una unción mayor del Espíritu Stephen and Santo. Philip, full of the Holy Spirit, preached the gospel to so many people. Esteban y Felipe, llenos del Espíritu Santo, predicaron el Evangelio a mucha gente. And you might say, pastors, we do not want that anointing of dying like Stephen. Y tal vez usted me diga, no quiero la unción de morir como la tuvo Esteban. But my friends, his death was not in vain. Pero su muerte no fue en vano. Yes, he gave his life for the sake of Christ. Sí, él entregó su vida por la causa de Cristo. But a young man named Saul was there witnessing the death of Stephen. Pero había un joven ahí llamado Saulo, And that young siendo man, testigo y escuchando el mensaje de and that Esteban. young man in agreement with the death of Stephen Y ese joven estaba en acuerdo con la muerte de could Esteban. not help but to ask, why is he doing that? Why is he doing that? ¿Por qué está haciendo eso? And just one chapter later, we see that same young man receiving Jesus as Lord and Savior Pero un capítulo después vemos a este joven recibiendo a and Jesús becoming como the su great Señor apostle Paul y that Salvador y established churches all over the world. convirtiéndose en el gran apóstol Pablo y plantando iglesias alrededor del mundo. Stephen preached one sermon and died, Esteban predicó un mensaje y murió, but he provoked Paul. pero lo provocó a Pablo. And Paul wrote half of the New Testament and preached the gospel all over the world. Y Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento y predicó el Evangelio por todo el mundo. Never underestimate your sacrifice for the sake of Christ. Nunca subestime su sacrificio por causa de Cristo. More than likely, persecution and martyrdom is not applicable to us. Tal vez la persecución y el martirio no sea aplicable para nosotros, But we do suffer for the sake of Christ. pero sí nos toca sufrir por la causa de Cristo. We're laughed at. Tal vez se burlan de nosotros, We're called bigot. tal vez nos llaman, We're attacked. somos atacados. Do not underestimate your suffering for the sake of Christ if you still preach the gospel with a heart of love. Pero no subestime su sufrimiento por la causa de Cristo si predica el Evangelio con un corazón de amor. There might just be one Saul there that God is ready to turn into Paul to change your world for Tal vez Christ. haya un Saulo por ahí que Dios está listo para cambiarlo en Pablo. So serving leads to greater anointing. El servicio lleva a una mayor unción. And a fourth implication of this
story is that leadership is always to advance the gospel. Y otra implicación es que el liderazgo es siempre para avanzar el evangelio. In Christ, En Cristo. leadership is never a title. El liderazgo nunca es un título. Leadership is never a position. El liderazgo no es una posición. In Christ, En Cristo, leadership have only one purpose and one purpose only: el liderazgo solamente tiene un único to propósito: advance the gospel avanzar el evangelio. from the local church to the world. De la iglesia local al mundo. We come to receive here, Venimos a recibir and we are sent to take the gospel y everywhere somos we go. enviados a llevar el evangelio a todas partes. We come to fill our spiritual tank, Llenamos nuestras vidas and we run for the rest of the week taking the gospel everywhere. y luego corremos con esa energía para predicar el evangelio donde vamos. Leadership is to take the gospel everywhere. El liderazgo es para llevar el evangelio. And this is not a calling for the one or the few. Y este no es un llamado para unos cuantos. To be honest, I believe that every Christian is called to leadership. Yo creo que cada creyente es llamado a una unción de liderazgo. The question is, are we willing to pay the price? La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el And precio are we willing to take the gospel further? y estamos dispuestos a llevar el evangelio más. Because I guarantee you, if you're about taking the gospel places, Si usted lleva el evangelio, God will anoint you, Dios te va a ungir, will promote you, te va a promover, will send you, te va a enviar and will use you as mightily as he did with Stephen and Philip. y te va a usar tan poderosamente como lo hizo con Esteban y Felipe. Finally, the last implication of this story Finalmente, la última implicación de esta is historia, that God decides the length and width of our Christian leadership. Dios es quien decide la amplitud de nuestro liderazgo. God decided Stephen's leadership to be short and powerful. Dios decidió que el liderazgo de Esteban fuera breve y poderoso. But his partner and friend Philip received the anointing of the Holy Spirit at the same time as Stephen. Pero su compañero Felipe recibió la unción del Espíritu Santo al mismo tiempo que él. Yet his ministry was super long. Pero su ministerio fue mucho más He largo. went to Samaria and brought an entire culture to Christ. Fue a Samaria y trajo todo un pueblo para Cristo. Then he preached to the Ethiopian guy and led an entire nation to come to Christ. Y luego le predicó a un hombre etíope y hizo que toda una nación conozca a Cristo. And he continued his ministry for years till he got married and had children, and his daughter became prophets. Él continuó su ministerio por años. Él se casó, tuvo hijos y sus hijas se volvieron We profetizas. see him in Acts chapter 21 with grown-up girls that are serving God. Y en el capítulo 21 lo vemos con hijas adultas sirviendo a Dios. And he's not the deacon Philip anymore, he is the evangelist Philip. Y ya no es el diácono solamente, es el evangelista. Why Stephen short and Philip long? ¿Por qué el ministerio de Esteban fue corto y el de Felipe largo? Who had greater impact on the world? ¿Quién tuvo mayor impacto en el mundo? I sincerely believe that Stephen did, Yo creo que Esteban lo tuvo, but it was short. pero fue breve. His message transformed the world because he helped bring Paul to Christ. Su mensaje cambió el mundo porque su testimonio impactó a Pablo. And I promise you, every man and woman of God that reads the book of Acts gets gripped by the story of Stephen. Cada hombre y cada mujer que lee el libro de Hechos, su corazón se conmueve con la historia de Esteban. I wish I knew why God decided to take him early. Yo quisiera saber por qué Dios decidió que se vaya temprano. I don't know, No lo sé. and I'm not going to pretend to know. Y no voy a pretender saberlo. What I do know is that the fifth implication of our story Solo sé que la quinta implicación de nuestra historia, is that only God decides how long we're going to lead. solamente Dios decide cuánto tiempo vamos a dirigir. What we decide Lo que nosotros is decidimos how long we're going to be faithful to Him. es cuán fieles vamos a ser. In what circumstances are we willing to be faithful? ¿En qué circunstancias decidimos ser fieles? When everything is easy or when it gets tough? Cuando todo es fácil o aún cuando las cosas se ponen difíciles. When we have great titles or when we have to serve tables? Cuando tenemos títulos o cuando tenemos que servir mesas. We all have the hope and the desire to get to the day where we walk into church and flip the light and just have service. Todos tenemos el deseo de que llegue el día, que un día solamente tengamos que subir el interruptor y ya, la iglesia está lista. But for 5 years, God have decided that we come and do setup and have a great
time together working hard and our muscles are sore before we go home. Pero Dios ha decidido por los últimos 5 años que todos nosotros empecemos el servicio con los músculos doloridos después de haber hecho el setup. I don't know for how much long he wants that, Y no sé por cuánto tiempo más quiere que esa es su voluntad. but our commitment, Pero nuestro compromiso, and I hope it is yours too, y espero que el suyo también, for as long as it takes, Lord, por cuánto tiempo Dios lo decida, for as long as it takes, cuánto tiempo sea necesario, as long as we can continue advancing the gospel from this city to the nations, mientras podamos seguir avanzando el evangelio de esta ciudad a las we'll naciones. set up and tear down in snow and heat. Vamos a poner estas sillas, llueve o truene. We'll survive the AC that gets super cold in the winter and super hot in the summer. Vamos a, si sea frío o caliente, We'll do whatever it takes. vamos a hacer lo que sea necesario. We cannot control the length and the width of our ministry. No podemos controlar la amplitud, el tiempo de nuestro ministerio. Only God decides how much of an impact you're going to have on the world. Solo Dios decide qué tan fuerte será tu impacto en el mundo. But what you and I can control Pero lo que usted y yo controlamos is how faithful are we going to be to Him. es cuánta fidelidad vamos a poner en el negocio. And I'm standing here today to tell you, Y estoy aquí para decirles, like Joshua said, como Josué dijo, whatever it takes, lo que sea que tome, my house and I will serve the Lord. mi casa y yo My serviremos a Jehová. house and I will serve the Lord. Mi casa y yo serviremos a If this Jehová. is your answer too, I invite you to stand up with Y me. si esa es su respuesta también, le invito a ponerse de pie. Lord, whatever it takes, Lo que sea necesario. and we know this is a very broad statement, Y sabemos que este es una declaración muy amplia. but I am saying it today, Lord. Pero yo la estoy declarando, Señor. Whatever it takes, Lo que sea necesario. my house and I will serve the Lord. Mi casa y yo te serviremos a ti. Lord, use our family, Usa nuestra familia. use our house, Usa nuestra casa. who we are, Usa quien to somos serve you in whatever we can. para servirte a ti en lo que sea necesario. Whether serving the coffee Ya sea sirviendo el café or preaching to the nations, o predicando a las naciones. whatever it takes, Lord, Lo que sea que se necesite. my house and I will serve the Lord. Mi casa y yo serviremos al Señor. God, listen to the heart of your people today. Escucha al clamor de tu pueblo. There are people today that are being called to a higher ministry, Hay personas a quienes Dios está llamando a un ministerio más to a alto, bigger commitment. a un compromiso mayor. And now they know that it means more sacrifice. Y ahora saben qué significa mayor sacrificio. God, I pray that if you're calling someone, that they will say, yes, Lord. Señor, que si estás llamando a alguien que diga, sí, Señor. Acepto el llamado, Dios. I accept the calling. Si tú me llamas, yo If you're iré. calling me, I'll go. Señor, lo que cueste, Whatever it costs, estoy dispuesto al sacrificio I'm ready to do it. para avanzar el Evangelio. To advance your gospel. Cueste lo que cueste, Whatever it takes, estoy dispuesto a ponerlo a tus pies I'm putting everything at your feet para avanzar el Evangelio, Señor. to advance your gospel. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Mi amigo, eso es tu tiempo con Dios. This is your personal time with God. Deja al Espíritu Santo hablar contigo. Allow the Holy Spirit to talk to you. Es el Espíritu Santo que llamó a los discípulos. It's the Holy Spirit who anointed the disciples. Es el Espíritu Santo que ungió a Esteban y a Felipe. It is the Holy Spirit who anointed Stephen and Philip. Es el Espíritu Santo que los usó para avanzar el And it's the Evangelio. Holy Spirit who used them to advance the kingdom. Deja a Dios hablar contigo. Let God speak to you. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Mis amados, My beloved, el sufrimiento no es una señal del abandono de Dios. suffering does not mean that God has abandoned you. La dificultad
no significa que fuiste dejado por Dios. Difficulties does not mean that God has left you alone. El sufrimiento es señal que eres del equipo de Cristo. Pain is a sign that you belong to Christ. Si al Señor lo crucificaron, If Jesus was crucified, ¿cuánto más how much more a sus seguidores? his followers? Ese no es un mensaje de ra, ra, ra. This is not a ra, ra, ra message. Este no es un mensaje para gritar. This is not a message to shout for joy. Pero ese es un mensaje para tomarlo al corazón But we can take this message to our heart y decir, estoy dispuesto, Señor. and say to the Lord, I'm ready. Estoy dispuesto, Señor, I'm willing. a lo que tú me llames. Whatever you call me. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. May God bless you, Que el Señor les bendiga. shine His light on you, Resplandezca su rostro sobre fill you with ustedes. peace, Les llene de paz. fill you with His glory. Los llene de su gloria. May you know that Christ is with you even in the suffering, Que sepa que Jesús está con usted aún en medio de su that He will sufrimiento. never ever abandon you, Que Él nunca te dejará o te abandonará. even when you suffer injustice, Aun cuando sufres injusticia. even when you don't get the promotion that you deserve, Cuando no recibes la promoción que even when you're talked mereces. bad about unfairly. Cuando hablan mal en contra de tú Even when you're injustamente. betrayed. Cuando eres traicionado. Christ is with you. Cristo está He contigo. also was betrayed Y Él también fue by traicionado one of His best friends, por uno de sus mejores amigos. but He saved the world. Pero Él ha salvado al mundo. And you will lead this world to Christ. Y usted va a dirigir We este mundo bless para you. Cristo. Dios los bendiga. And we send you as missionaries to your neighborhoods and to your city and to the world. Les enviamos como misioneros a sus barrios, a su ciudad, a este mundo. Be the light of Christ this week. Sea la luz de Cristo esta semana. Take your spiritual energy and spend it for the next 7 days Lleve esta energía espiritual y gástela. till you come back next Sunday to receive more of Christ right here. Y venga el próximo domingo para recibir más del Señor. And as I'm sure you're going to be a little hungry during the week spiritually, Y como sé que va a estar hambriento en la semana, stop by your spiritual life group and get some spiritual food. vaya a su grupo de vida y reciba la nutrición que necesita. God bless you. Dios les bendiga. See you next Sunday. Nos vemos el próximo domingo.